tal, queridos hermanos? Ya estamos aquí en este nuevo video de Espíritu Canal. Hoy, miércoles 22 de julio del año 2020. Este mes continúa entre las manos de Dios y hoy queremos iniciar haciendo oración pidiendo por todas las personas que tienen a su encargo recibir a muchos hermanos en sus labores. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queremos elevar nuestra oración pidiéndote, Señor, por todas las personas que les toca recibir, a los clientes, a las personas que ingresarán a las plazas, a los bancos, a quien atenderá directamente a los usuarios, a los fieles en la apertura de la parroquia y en diversos lugares. Cuídalos porque nos enfrentaremos a muchos riesgos en este momento difícil del mundo, al atender a muchos hermanos cristianos, a muchos hermanos que necesitan de los servicios, de la fe, del camino, del banco, de la escuela, de la organización, de la empresa. A todos y cada uno de ellos los que les toca este servicio, ayúdalos, Señor, para que estén siempre resguardados en su salud y en su camino de fe. Bendícenos a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea el Señor porque ya comenzamos un día más en Espíritu Canal. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 20, del 1 al 2 y del 11 al 18. El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr, llegó a la casa donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: Se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo habrán puesto. María se había quedado llorando junto al sepulcro de Jesús. Sin dejar de llorar, se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco sentados en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús, uno en la cabecera y el otro junto a los pies. Los ángeles le preguntaron: ¿Por qué estás llorando, mujer? Ella les contestó: Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo habrán puesto. Dicho esto, miró hacia atrás y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Entonces él le dijo: Mujer, ¿por qué estás llorando? ¿A quién buscas? Ella, creyendo que era el jardinero, le respondió: Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo has puesto. Jesús le dijo: María. Ella se volvió y exclamó: Rabuní, que en hebreo significa maestro. Jesús le dijo: No me retengas, porque todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos: Subo a mi Padre y su Padre, a mi Dios y su Dios. María Magdalena se fue a ver a los discípulos y les anunció: He visto al Señor. Y les contó todo lo que Jesús le había dicho. Palabra del Señor. Para la reflexión del Evangelio que hoy nos ha acompañado, pues encontramos a Jesús resucitado. Jesús siempre se presenta a las santas mujeres, porque precisamente quiere que lleven el mensaje salvador, las distingue como unas misioneras importantes. Sin embargo, resulta lo que acontece en el mundo, el sentido a veces lejano a la mujer, en el cual no se le cree su testimonio. La misma María Magdalena confunde a Jesús con un jardinero. ¿Dónde lo habrás puesto?, dice. Hasta que se reconocen mutuamente. Bueno, Jesús ya sabía quién era, obviamente, y le dice por su nombre: María, y ella se estremece al escuchar el timbre de su voz. Es Jesús, está vivo, ha cumplido su promesa. La traducción más fehaciente dice: deja de tocarme para regresar a mi Padre. O no me toques, ¿verdad? Dicen algunas otras traducciones. María está completamente contenta de saber que Jesús ha vencido a la muerte y ha resucitado, y es una de las que nos predica precisamente esa presencia del Señor con su testimonio de santidad, así como Santa Lucía, que hoy nos acompaña en esta hermosa imagen. Así Santa María Magdalena, una mujer que es muy interesante en su testimonio de vida y de fe. En este evangelio la invitación es a reconocer a Jesús vivo entre nosotros y que a pesar de nuestros pecados viene a transformar nuestra realidad, nuestra oscuridad en luz.
nuestra tristeza en alegría. Ese es nuestro buen Dios. Damos gracias a su presencia. Para el tema de hoy continuamos con los frutos del Espíritu Santo. El fruto octavo es la mansedumbre. Mansedumbre. Este proviene del griego prautes, que significa gentileza, afabilidad, es decir, amistad. Dulce, opuesto a la aspereza o al mal temperamento o el enojo repentino, la mansedumbre soporta la incomodidad. Ese fruto se puede manifestar cuando están totalmente rendidos al Señor. La mansedumbre de Dios no implica debilidad. El creyente lleno del Espíritu Santo manifestará mansedumbre. Él también puede conocer el poder de la indignación, pero asimismo será manso. El elevado lugar que se concede a la mansedumbre en la lista de las virtudes humanas se debe al ejemplo de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, por supuesto. Por ejemplo, la mansedumbre de Moisés, aunque retenía la fortaleza de liderazgo, se mostró dispuesto a aceptar daños personales sin resentimiento o recriminación. En el Nuevo Testamento la palabra mansedumbre se refiere a una actitud interior. Es parte del fruto del carácter semejante al de Cristo, producido solamente por el Espíritu Santo. Esto lo podemos checar en Gálatas 5:23. Los mansos no se resienten ante la adversidad debido a que aceptan todo como efecto sabio y amoroso propósito de Dios. El que tiene mansedumbre soportará a los unos y a los otros aún con sus palabras. Responderá con mansedumbre, la cual conduce a una perfecta cortesía para que podamos reprender sin rencor, discutir sin intolerancia, encarar la verdad sin resentimientos, enojarse sin pecar, ser amables, sin embargo, no ser débiles. La mansedumbre, una manifestación del fruto del Espíritu Santo, es evidente que las personas solamente lo pueden manifestar cuando están rendidas a Dios y cuando la presencia del Espíritu Santo domina en su totalidad en el hombre. Entonces esta mansedumbre nos ayuda a ser tolerantes con los demás, a ser siempre respetuosos, a corregir con caridad, y a pesar de que pues hay cosas de otros que no nos agradan mucho, que no son muy gratas o muy cristianas, sabemos aceptarlas con tolerancia y tratamos de ayudar al hermano, tratamos de darle la pista en la cual se encuentre de la mejor manera en una corrección fraterna. Vivamos este fruto maravilloso de la mansedumbre en el Espíritu Santo, fruto del Espíritu Santo, la mansedumbre. Y para santos y conversos en esta ocasión, ya lo sabemos, ya sabemos de quién se trata. Santa María Magdalena. Liberada por el Señor de 7 demonios y convertida en discípula, le siguió hasta el monte Calvario y mereció ser la primera que vio al Señor resucitado en la mañana de Pascua y se lo comunicó a los demás discípulos. Celebramos a Santa María Magdalena y nos referimos a este personaje bíblico que algunos identifican en una sola persona, María Magdalena, María la hermana de Lázaro y Marta, y la pecadora anónima que unge los pies de Jesús. La identificamos con una sola María Magdalena. Así, con su nombre completo, aparece en varias escenas evangélicas, ocupa el primer lugar entre las mujeres que acompañan a Jesús. Está presente durante la pasión, al pie de la cruz con la madre de Jesús, observa cómo sepultan al Señor, llega antes que Pedro y que Juan al sepulcro en la mañana de Pascua, y es la primera a quien se aparece Jesús resucitado, aunque no lo reconoce y lo confunde con el hortelano. Es enviada a ser apóstol de los apóstoles. Tanto Marcos como Lucas nos informan que Jesús había expulsado de ella 7 demonios. María de Betania es la hermana de Marta y de Lázaro. Aparece en el episodio de la resurrección de su hermano, derrama perfume sobre el Señor y le seca los pies con sus cabellos. Escucha al Señor sentada a sus pies y se lleva la mejor parte, mientras su hermana trabaja. Finalmente, hay una tercera persona, la pecadora anónima que unge los pies del Señor, en Lucas 7, 36 al 50, en casa de Simón el Fariseo. No era difícil, leyendo todos estos fragmentos, establecer una relación entre la unción de la pecadora y la de María de Betania, es decir, suponemos que se trata de una misma unción, aunque las circunstancias difieren, por lo tanto una misma persona. Por otra parte, los 7 demonios de Magdalena podían significar un grave pecado del que Jesús le habría librado.
No hay que olvidar que Lucas presenta a María Magdalena a renglón seguido del relato de la pecadora arrepentida y perdonada. San Juan, al presentar a los tres hermanos de Betania, Marta, María y Lázaro, dice que María era la que ungió al Señor con perfumes y le secó los pies con los cabellos. El lector atento piensa: conozco a este personaje, es la pecadora de Lucas. Además, en el mismo Evangelio de Lucas, inmediatamente después del episodio de la unción, se nos presenta a María Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. El lector rectifica su impresión: María Magdalena es la pecadora que ungió a Jesús. Y por último, en el mismo Evangelio de San Lucas, pocos capítulos después, María, hermana de Marta, aparece escuchando al Señor sentada a sus pies. El lector concluye: María Magdalena y esta María son una misma persona, la pecadora penitente y la perdonada, que Juan también menciona por su nombre, aclarándose que vivía en Betania. Pero esta conclusión no es necesaria, porque no hay por qué relacionar a Juan con Lucas. Los relatos difieren en varios detalles. Así, por ejemplo, la unción, según Lucas, tiene lugar en casa de Simón el fariseo. Así su relato hace explícita la referencia a los pecadores de la mujer que unge a Jesús, pero Mateo, Marcos y Juan, por su parte, hablan de la unción en Betania, en casa de un tal Simón. Juan no aclara el nombre del dueño de esa casa, solo señala que Marta servía y que Lázaro estaba presente. Mencionan el gesto hipócrita de Judas en relación con el precio del perfume, sin sugerir que la mujer fuese una pecadora. Solo Juan nos ofrece el nombre de la mujer, que los demás no mencionan. Los 7 demonios no significan un gran número de pecados, sino, como lo aclara allí mismo Lucas, espíritus malignos y enfermedades. Este significado es más conforme con el uso habitual de los evangelios. A pesar de que ambas posturas cuentan con argumentos, hoy en día en la Iglesia Católica se ha inclinado claramente por la distinción entre las 3 mujeres, concretamente en los textos litúrgicos. Ya no se hace ninguna referencia, como si ocurriera antes del concilio, a los pecados de María Magdalena o a su condición de penitente, ni a las demás características que le provendrían de ser también María de Betania, hermana de Lázaro y de Marta. En efecto, la Iglesia ha considerado oportuno atenerse solo a los datos seguros que ofrece el Evangelio. Por ello, actualmente se considera que la identificación entre Magdalena, la pecadora, y María es más bien una confusión sin ningún fundamento, como dice la nota al pie en Lucas 7:37, el libro del pueblo de Dios. No hay dudas de que la Iglesia, a través de su liturgia, ha optado por la distinción entre la Magdalena, María de Betania, y la pecadora. De modo que hoy podemos asegurar que María Magdalena, por lo que nos cuenta la Escritura y por lo que nos afirma la liturgia, no fue pecadora pública, adúltera ni prostituta, sino solo seguidora de Cristo, de cuyo amor ardiente fue contagiada para anunciar el gozo pascual a los mismos apóstoles. Y bueno, pues hoy nos toca en la liturgia esta gran fiesta de la Santa María Magdalena, que precisamente nos enseña a vivir de una manera en conversión y con una vida enamorada de Cristo Jesús. Hoy, el día, estamos celebrando a Santa María Magdalena. No se hagan patos. Para el chiste de hoy, figúrense que ustedes saben, cuando estaba el Señor creando a Adán y Eva, Adán, enojado, celoso porque ya había otro ser sobre la tierra, le preguntó cuando no oía a Eva cerca: oye, Señor, ¿y por qué hiciste a Eva tan bonita? Y Jesús le dijo: para que te enamoraras de ella. Y dijo: ¿y por qué la hiciste tan trabajadora? Pues para que te apoye. ¿Y por qué la hiciste tan tonta, Señor? Y Dios le contestó: pues para que se enamore de ti. Para curiosidades, el día de hoy tenemos el libro de la primera de Samuel, el primer libro de Samuel. Los pueblos, lo mismo que las personas, recuerdan sus orígenes. Nunca se trata de un recuerdo neutro, sino interesado. Se recuerda con cariño, con agradecimiento. Los libros de Samuel cuentan los recuerdos que conservaba Israel sobre los orígenes de la monarquía davídica. Punto número 1. Un siglo de historia.
Entre el nacimiento de Samuel hacia el año de 1070 a.C. y la muerte de David hacia el año del 970 a.C., tienen lugar las principales situaciones y acontecimientos que se recogen en estos dos libros. Con Samuel, juez y profeta, a la vez se desarrolla el tiempo de la transición en Israel. Los liberadores carismáticos llamados jueces dejan paso a los reyes y nace la monarquía institucional. Saúl es el primer rey elegido por Dios y reconocido por el pueblo. Las tribus que habitan lo que será el reino del norte, Israel, se inclinan bajo su autoridad, mientras que las del sur, lo que será el reino de Judá, no acaban de sometérsele. Precisamente a su muerte, estas tribus del sur se reúnen en torno a la ciudad de Hebrón y proclaman al rey David. Pasados 7 años, también las tribus del norte reconocen como rey a David, y Jerusalén, ciudad conquistada a los jebuseos, pasa a ser la capital del Reino Unido. La entrada y establecida del Arca de la Alianza en Jerusalén convierten a la capital del reino en centro religioso y en ciudad santa. Punto número 2. Evolución literaria y estructura. La formación de los dos libros de Samuel se han realizado en 3 momentos. Durante los primeros años de la monarquía, siglo IX a.C., se ponen por escrito algunas tradiciones que reflejan el espíritu nacionalista reinante en la época y la valoración positiva que se hace de la monarquía. Más tarde, para el siglo VIII a.C., se realiza una nueva interpretación de los hechos a partir de la teología profética. Dios desea, antes que ritos externos, la obediencia del corazón. Dios actúa a través de la debilidad, y durante el destierro de Babilonia en el siglo VI a.C., los redactores deuteronomistas introducen los relatos ya existentes en su esquema histórico-teológico. La estructura de ambos libros, comprendidos como una sola obra, es la siguiente: historia de Samuel, Samuel y Saúl, Saúl y David, David rey, la sucesión de David y apéndices. Punto número 3 y último, un vocablo teológico. La historia es el lugar escogido por el Señor para actuar en favor de su pueblo durante este siglo tan importante. Para Israel, en el año 1070 al 970 a.C., Dios ha favorecido el nacimiento de varias instituciones. Monarquía. El único rey de Israel es Dios. Los reyes son simplemente intermediarios entre el Señor y su pueblo. Por esta razón deben ser elegidos por Dios y aclamados por Israel. Profetismo. Acompaña inseparablemente a la monarquía. Los profetas recuerdan a los reyes su función y sobre todo el protagonismo de Dios como auténtico Señor de su pueblo y de su historia. David está considerado como el rey ideal, modelo de reyes en sus cualidades humanas y religiosas. David supo arrepentirse de su pecado y respetar al Señor. La tradición israelita vio en David el mejor anticipo de lo que habría de ser el futuro Mesías. Jerusalén es la capital del reino y la sede del Arca de la Alianza, estrechamente unida a David y a su descendencia. Se convierten en símbolo del Sión celestial. La significación teológica de este binomio, David-Sión, paralelo de Moisés-Sinaí, y constituyen una de las verdades fundamentales del credo israelita. Esta es la curiosidad del día de hoy, el libro de Samuel. Y para la rola del alma tenemos Derrama la unción con Gerardo Anderson. Derrama la unción con Gerardo Anderson. Vamos a escucharla. Y para la buena onda de hoy, invitamos también en gran medida, en el momento de la confesión, poder cuidar al sacerdote. Aquí tenemos que idearnos la manera en la cual poder atender a la gente sin contagiarnos. Algunos creativos han hecho su confesionario para el estacionamiento, para que los automóviles puedan entrar y confesarse desde sus coches. Bueno, esa es una idea. Habrá otras. Algunos tenemos confesionarios con una puertita que no vemos bien quién es. Bueno, podemos ahí poner una mica, una tela extra que nos pueda cuidar para la confesión. Y hay otros, incluso me sorprende que hay algunos que tienen correo, tienen su correo ahí. Entonces podemos anotar los pecados ahí, meterlos, ¿verdad? Y ya cuando pasa la persona,
ya es más fácil, ¿verdad? Porque ya leemos rápidamente y los podemos atender más fácilmente. Asimismo nos han pedido que las misas sean de poco tiempo para que pronto salgamos y sigamos en este cuidado sanitario. Vamos a otorgar la bendición para todos los que siguen las buenas ondas. Compártanos sus buenas ondas y no se olviden de sus preguntas, porque el próximo viernes vamos a realizar el video de preguntas y respuestas. Vamos a trabajar fuertemente en ello para poder contestar todas las preguntas que nos están llegando. Les agradecemos a todos los que están participando, a todos los que tienen alguna inquietud o como también nos pueden sugerir mejorar nuestro canal y por supuesto mandarnos algún chistecito, alguna buena onda, alguna buena idea, algún comentario acerca de este trabajo que pretende evangelizar y llegar a todos. Suscríbanse por favor. El Señor les guarde, les proteja y les bendiga, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda la paz. Que les bendiga siempre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y permanezca siempre para ustedes. Yo soy el Padre Jorge Arturo Moreno y este es Tu Espíritu Canal.